Bueno, gracias. Bueno, entonces, como les decía en la introducción, el objetivo principal es mostrarles la importancia de mantener esta información organizada de lo que es la historia clínica de nuestro paciente, la valoración facial, la valoración corporal y, por qué no, otro tipo de valoraciones que se requieran de acuerdo a los servicios que prestamos. Vamos ahora a compartir la pantalla de nuestra herramienta automatizada para eh, sugerirles el orden en que recomiendo organizar la información de su cliente. Lo primero que debemos tener de nuestro cliente es la información de los datos básicos o datos personales. Para ejemplo, estoy utilizando a alguien que he llamado el cliente 2. Este cliente 2 tiene previamente registrada la información, su identificación o número de cédula, los nombres, apellidos, sexo, teléfono, y si tenemos un teléfono de oficina, también sería bueno lo que más podamos recolectar de nuestro cliente con el ánimo de poderlo localizar en caso de necesitar dejar una información importante. El número de celular, su dirección, y aquí donde dice barrio, siempre es bueno identificar una zona a la que pertenece este cliente, ya que esto nos va a permitir focalizar algunas estrategias de mercadeo por barrios o por zonas o por ciudades también, si es que tenemos clientes de otras ciudades. Y como se presenta para nuestras consultoras Aesthetic House, que inclusive tienen clientes de otros países. Estudios, ocupación, también estos datos son importantes y nunca dejarlos de diligenciar. ¿Por qué? Porque es posible que muchas de las estrategias que nosotros organicemos o proyectemos estén relacionadas con una actividad especial. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos toda una base de datos con 10, 20 médicos? Pues obviamente en este momento tendríamos muchas alternativas para ofrecer a un grupo de médicos en nuestros servicios. Ejemplo, todo el caso de tratamientos de acné por el tema del uso del tapabocas, como es el famoso MASNE, que se ha puesto tan de moda este nombre que se ha utilizado. ¿Por dónde llegó nuestro cliente? Esta también es una información importante. Hay clientes que han sido recomendados por otras personas. Yo necesito saber quién me está ayudando también a promocionar mis servicios. En este caso he colocado que el cliente llegó por información que encontró en internet. Su fecha de nacimiento, su fecha de ingreso o registro, más bien, a nuestra base de datos, su correo electrónico, el estado civil y el tipo de cliente. El tipo de cliente, a mi modo de ver, es una de las cosas que necesitamos clasificar. Si no tenemos una herramienta automatizada, como en este caso con Aesthetic Software, por lo menos deberíamos tener, aunque sea un cuaderno o una hojita en Excel en donde tengamos estos datos y una columna en donde identifiquemos el estado. Cuando hablamos de un cliente prospecto, estamos hablando de un cliente que por primera vez nos consulta, está interesado en que le demos información de nuestros servicios, que le hagamos un presupuesto. Bueno, es una persona que de alguna manera se ha contactado, sea directamente, sea por redes sociales, por nuestro teléfono, etcétera. Y esta persona la llamamos cliente prospecto, cuyo objetivo es convertirlo en un cliente activo. Cuando ya tenemos el cliente activo, quiere decir que es un cliente que ya está utilizando nuestros servicios, que ya nos compró algo, sea un servicio, un tratamiento, un producto, etcétera, una asesoría. Y por supuesto, tendremos el otro estado que sería el cliente inactivo, al que el cliente que deja de estar con nosotros, ya sea porque no va a tomar más nuestros servicios y no los manifiesta, simplemente porque es un cliente que se ausentó por mucho tiempo y no logramos localizarlo, o es un cliente que falleció, se fue, se enfermó y ya no va a estar más con nosotros, o por lo menos en un buen tiempo.
Además de eso, podemos también tener información relacionada que en mi sistema, en la automatización, yo coloco un profesional anexo, a alguien que se va a encargar directamente de atender a este cliente o por lo menos por lo menos, perdón, en la mayoría de las citas. Además, esta es información que yo utilizo luego para poder relacionar, por ejemplo, una comisión o algún incentivo a la persona que está atendiendo especialmente a este cliente. Podemos también elegir una foto, ya en el caso de la automatización es mucho más fácil, pero bueno, todos los que tengamos así sea de manera manual, el tener la identificación con una foto específica va a facilitar mucho identificar y evitar que existan fraudes, ya que en la medida en que tengamos más clientes va a ser difícil identificarlos a todos y puede ser que por ahí se nos cuelen clientes que no pertenecen a nuestra base de datos y que se hagan pasar por otra persona. Observaciones adicionales, las que necesiten, de pronto el motivo por el cual consultó inicialmente la persona o alguna recomendación, por ejemplo, la persona sufre de mucho frío, entonces requiere que el espacio esté adecuado para que no haya tanta frío, una manta, etcétera. Estas son como tips o cositas que pueden estar para nosotros poder atender a nuestros clientes de manera más personalizada. Entonces, este sería el primer punto, que es tener la información de los datos básicos de mi cliente. Segundo, registrar la historia clínica. No es obviamente una historia clínica médica, pero sí nos permite tener información que me ayude a identificar si existe algún impedimento para que nosotros realicemos algún tratamiento o dejemos de utilizar algunas herramientas como aparatología, algunos métodos manuales que no va a ser posible de acuerdo a la condición o patología médica que pueda presentar mi cliente. Entonces, en este caso, les voy a presentar este ejemplo. Es un paciente, edad, las generalidades, en este caso edad, edad aparente, tipo de sangre, el motivo inicial de la consulta, si tiene o presenta alguna enfermedad diagnosticada en este momento, toda la información sobre antecedentes gineco-obstétricos si se trata de una mujer, alteraciones circulatorias, dónde se presentan y qué tipo de alteraciones se presentan, otras patologías cardíacas, renales, respiratorias, etcétera. Puedo, obviamente, y debo colocar estas observaciones relacionadas con cada una de las alteraciones que encontremos o que nos manifieste nuestro cliente. Intervenciones quirúrgicas que haya tenido la persona, sean estéticas o sean de otra índole. Antecedentes familiares, maternos, paternos, etcétera, que nos den o nos vislumbren sobre alguna enfermedad que puede estarse gestando en la persona o que podemos ayudarle a prevenir. Exámenes generales y hábitos como estatura, peso, tensión arterial, si realiza o no algún deporte, si fuma, si toma café habitualmente, si ingiere bebidas endulzadas, si está habituado a tener su desayuno, su media mañana, su almuerzo, su media tarde, etcétera. Todo esto nos va a indicar inclusive cómo generar algunas recomendaciones de hábitos nutricionales, cuáles son sus horas de sueño, etcétera, y observaciones como vacunas, y en este caso ya podemos también colocar aquí la información si ya la persona se encuentra vacunada contra el COVID. La impresión diagnóstica, y es donde nosotros comenzamos todo el proceso para identificar hacia dónde nos dirigimos y cuál sería la prioridad en nuestros tratamientos. Por ejemplo, aquí hemos colocado que la persona presenta sobrepeso y se recomienda valoración estética corporal para definir el tratamiento integral a seguir. Con esta información que queda guardada, que ustedes la pueden tener de manera manual, yo siempre digo, mientras podamos controlarlo manualmente y sea eficiente, pues obviamente que a veces nos evitamos tener una herramienta como esta. En la medida en que queramos volver nuestros negocios más eficientes,
más rentables y por supuesto más organizados y estén bajo un control más específico y más fácil, pues una herramienta como esta va a ser una gran solución. Bueno, por acá también tenemos, luego de la historia, elegir las valoraciones. Yo sugiero siempre, así el cliente venga por una consulta corporal, tratar de dedicarles el tiempo a hacer una valoración general donde vamos a incluir la parte facial y la parte corporal. Para el ejemplo, con nuestro cliente número 2, tenemos aquí donde podemos tener todos los datos de mi cliente, cómo está la piel al tacto, el tipo de piel, el color, qué inestetismo presenta, cómo está, si hidratada, deshidratada, lípida, asfixiada, aneica, cómo es su reacción al sol, qué otras alteraciones tiene, como telangiectasias, cuperosis, cómo están los folículos pilosebáceos, si presenta acné, dónde está ubicado el acné, el tipo de vello que presenta, si es abundante, si presenta alguna alteración como una hipertricosis, etcétera, dónde está localizado esos vellos con mayores alteraciones, tipo de depilación que está usando la persona, el contorno de los ojos, una especificación, bolsas, arrugas, ojeras, otro tipo de alteraciones como la flacidez, etcétera, líneas de expresión que se presenten en alguna ubicación del rostro. Recuerden que estamos haciendo la valoración facial, por ejemplo, en la comisura externa de los párpados, labios, nariz, cuello, o arrugas tipo pata de gallo en la frente, las mejillas, etcétera. Otras condiciones como flacidez, dónde se encuentran ubicadas, si presentan manchas, qué tipo de manchas, si son oscuras, si son claras, si son falta de pigmentación, la ubicación y la descripción del tipo de alteración pigmentaria. Otros hábitos que tienen que ver con el cuidado de la piel, nos interesa saber si la persona tiene ya unos hábitos de cuidado de su piel y si no, pues obviamente esto nos permite también identificar qué le vamos a recomendar a la persona. Dentro de este cuadro de valoración, que es nuestra ficha de valoración, pues vamos a colocar el motivo de la consulta, una impresión diagnóstica y el tratamiento sugerido. Si bien la persona pudo haber iniciado su proceso consultando un tema corporal, no está de más tener ficha para luego, concluido el otro tratamiento o según la prioridad que se presente, llamar a las personas para poder decirles, bueno, tenemos este tipo de cosas que identificamos en el tema facial y recuerden que hemos sugerido o recuerde que hemos sugerido seguir un tratamiento específico, por ejemplo, acné o, por ejemplo, líneas de expresión, etcétera. Entonces, esta ficha no solamente es información de seguimiento y conocimiento de mi paciente, sino que además va a ser una gran herramienta para el tema de mercadeo y de propuestas específicas con nuestro cliente de una manera mucho más personalizada. Luego vendría nuestra valoración corporal. Nuevamente vamos a consultar a nuestro cliente número 2. Bueno, inclusive encontramos información externa como si estuviéramos en una carpeta física y afuera colocáramos esta persona llegó por medidas muy grandes en abdomen, probable grasa visceral, el paciente es sedentario y con alteraciones circulatorias. Entonces tengo mi diagnóstico al alcance, lo mismo va a estar en facial y lo mismo va a estar en historia clínica. Aparte de eso, lo puedo consultar todas las veces que lo necesite. Y aquí ya tengo información más concreta sobre el tema corporal, entonces puedo tener las medidas, el estado de los senos, del abdomen, estrías, acúmulos celulíticos y otro tipo de alteraciones de, de, de grasa y el motivo de la consulta junto con una impresión diagnóstica y el tratamiento sugerido. Esto me organiza muchísimo porque yo puedo estar revisando constantemente y darme cuenta que hice valoraciones de pronto en el último mes y algunas de ellas no se concretaron, pero yo con esta información
puedo llamar a mi cliente con una propuesta directa. Esto me sirve muchísimo para hablar de cosas reales, concretas y que sí sé que son necesidad de mi cliente. Entonces, con estas tres informaciones que son la historia clínica, la valoración facial y la valoración corporal, de ahí se desprende todo lo que yo sugiero para mi cliente dentro de los tratamientos de mi portafolio de servicios y es obviamente eh, lo que me va a facilitar organizar, controlar, pero también llevar el seguimiento de lo que estoy haciendo con mi cliente. Luego de tener esto, pues obviamente lo que vamos a hacer es asignar el tratamiento al cliente. Si nos dejamos llevar por este cliente número 2, al cual le hicimos una valoración corporal y cuya necesidad expresa del cliente es precisamente esa, pues obviamente asignaremos un tratamiento relacionado. Puedo tener algunos tratamientos que ya cubren ciertas condiciones específicas del cliente, que es lo que tradicionalmente llaman paquetes o grupos de servicios, o también puedo crear un nuevo tratamiento personalizado con algunas intensidad específica en las sesiones de acuerdo a la necesidad. En este caso, para darles el ejemplo, voy a asignar obviamente un tratamiento de reducción. Entonces, ya iríamos al 1, 2, 3, 4, al quinto paso, en donde luego de haber hecho toda una valoración integral, iríamos a la asignación del tratamiento. Para el caso, voy a consultar mi cliente, este cliente número 2. Para el ejemplo, tiene asignados 2 tratamientos previos, es decir, esta persona ya está siguiendo o ya se hizo 2 tratamientos antes, uno de rejuvenecimiento y un full detox facial. Bueno, ahora yo le voy a asignar un tratamiento nuevo, es decir, la persona puede estar inclusive haciéndose 2, 3 tratamientos los que necesite al tiempo y yo puedo al tiempo ir coordinando tanto las agendas como el seguimiento de cada una de sus sesiones. Bueno, en este caso voy a escoger mi cliente 2, apellido 2, y le voy a asignar un tratamiento de reducción, que es lo que pretendo trabajar, que previamente ya tengo organizadas las sesiones. Le voy a dar una fecha de inicio, en este caso vamos a tomar la fecha de hoy y aprovecho para colocar en la asignación del tratamiento qué le puedo sugerir. Ejemplo, le voy a sugerir un esquema de detoxificación utilizando, por ejemplo, un lipodrene o utilizando, bueno, agua de mar, que la tenemos ahora también disponible a nivel nacional, etcétera. Entonces, este sería la recomendación de uso en casa que podemos consultar nuevamente cuando vayamos a identificar cómo va nuestro cliente. Entonces, le asigno este tratamiento que previamente lo tengo. Ya les voy a mostrar. A ver, tenemos por ahí un micrófono, cerrémoslo. Les voy a mostrar, por ejemplo, de qué se trata este tratamiento. Este tratamiento es un tratamiento de reducción que lo tengo previamente organizado para el caso. Es un tratamiento de 10 sesiones que consta de estas sesiones. Primero una reducción de detox, luego una sesión de lipodisolución, luego una de consumo calórico, otra de termoterapia, moldeo, etcétera, etcétera. Inmediatamente debo tener costeado, evaluado el precio que le voy a cobrar a mi cliente porque inmediatamente asigne, ya puedo pasar a la facturación de ese tratamiento y a las formas de pago a convenir con mi cliente. Para este ejemplo, este tratamiento de 10 sesiones tiene un precio de 684 pesos con un costo estimado de 189, pues con lo que hemos elegido nosotros acá para el ejemplo,
con una ganancia de 494.556 pesos. Es una rentabilidad estimada del 72.30, que obviamente al tener la herramienta automatizada se me hace mucho más fácil. Igual ustedes lo pueden calcular utilizando una hoja en Excel a nivel manual. Obviamente que nos va a requerir mucho más tiempo y es bueno reconocer cómo se hacen este tipo de cálculos. Estas son también las cosas que enseñamos en nuestro curso habitual de Crea, Gerencia y Vende, en donde les enseñamos cómo estructurar y organizar todo este portafolio y el costeo de sus servicios, así sea a nivel manual. Bueno, esta es la información que les quería mostrar y ustedes se van a dar cuenta que lo interesante es tener siempre esa información de nuestros clientes a la mano. Si yo voy a hacer un seguimiento, como en este caso, van ustedes a tener en sus carpetas toda la información que hemos hecho desde la primera vez que vino, con mi ficha, mi historia, mis valoraciones sucesivas, porque puede ser que el cliente tenga no solamente un registro de su historia. La persona puede venir y a los 6 meses regresar y obviamente debo abrir una nueva ficha porque las condiciones pueden haber variado, inclusive después de un tratamiento las condiciones también varían. Entonces esta carpeta aquí en mi sistema se vería como el seguimiento. Aquí, por ejemplo, el cliente, en este caso, si yo escojo, bueno, obviamente el tratamiento reductor todavía no tiene ningún seguimiento porque apenas se lo acabo de asignar. Pero como yo les decía, esta cliente ya ha tomado otros tratamientos aquí, entonces ya tiene un seguimiento. Es decir, la persona ha estado acá con 3 sesiones de un tratamiento que se llama Full Detox, que tuvo una sesión el 16 de diciembre del 2020, fue cumplida, tuvo el 23 de febrero una sesión y no fue cumplida, y tuvo una del 18 de diciembre programada, pero no la hemos colocado como no cumplida. Ya a estas alturas, pues obviamente la persona no asistió. Y así puedo revisar cada uno de los tratamientos. Ejemplo, en un tratamiento que la persona inició el 12 de octubre del 2020 de rejuvenecimiento, estas son las sesiones que tenemos registradas. Tiene una limpieza, una exfoliación, una limpieza facial orgánica, y aquí está el estado de estas sesiones. Además de eso, lo interesante es que podamos tener en cada carpeta de seguimiento qué información le hemos registrado al cliente. Por ejemplo, qué utilizamos ese día, qué aparatología hemos utilizado. Si queremos, podemos registrar algún diagnóstico, alguna observación o también registrar algunas fotos de ese día. Bueno, yo tengo una foto obviamente que no corresponde a ninguna información específica, pero podría tener un registro de como por lo menos unas 6, 7 fotos del seguimiento de cada una de las sesiones. Entonces, miren qué es lo importante de todo esto. Lo importante es que cada información que yo registre de mis clientes la tenga actualizada y organizada. Si no tienes una herramienta automatizada como Aesthetic Software, mínimo debes tener una carpeta manual en donde vaya ingresando y organizando, foliar cada uno de estos documentos que hacen parte y mirar que se lleve también una ficha de seguimiento. Yo sé que la mayoría de las personas llevan varios de estas herramientas, lo importante es tenerlo siempre actualizado, de lo contrario podríamos tener el control o reclamos de parte de nuestros clientes cuando los tratamientos no funcionan porque no tenemos la base que nos indique, por ejemplo, que la persona no ha cumplido, que no ha venido, que canceló muchas citas, que se demoró mucho en continuar su tratamiento, etcétera. Bueno, esta era la información que les quería compartir sobre el manejo de la historia clínica, sobre la importancia de llevar la valoración facial y corporal, así la persona solo tenga intención inicial de tener un tratamiento solo facial o solo corporal. ¿Y por qué? Porque las dos son información importante que nos permite a nosotros tener
base de datos para iniciar procesos de mercadeo y ofrecer cosas que de verdad necesita nuestro cliente. Puede ser que la persona requiera más adelante, no sé, un tratamiento de rejuvenecimiento en el contorno de los ojos, o puede ser un tratamiento de papada, etcétera. Esta es entonces mi tip de hoy sobre el tratamiento, sobre la información básica para guardar la historia clínica, la valoración, el seguimiento y la asignación de los tratamientos de nuestro cliente. Si tienen alguna pregunta en este momento, por favor, pueden hacerla por el chat o abrir su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Tenemos aquí, estamos 12 personas, está Dormelina, Aileen, qué gusto tenerlas por aquí, Gina, Gray, qué gusto que hayas venido, Inés, Laurita, Marisol, Patricia, alguien que se llama User y Jimena Gómez. Qué gusto tenerlas a todas por aquí, todas conocidas. Indira, la pregunta, la valoración, cuando yo hago la valoración facial, la valoración corporal, ¿eso va en la misma historia clínica o es por ejemplo, cuando la persona viene a mirar si se va a hacer el tratamiento? La valoración es una cosa y la historia clínica es otra, ¿cierto? A ver, sí, como fichas son independientes, pero todas hacen parte de la historia del cliente, ¿sí? Como ficha hay una que se llama historia porque tiene más concepto médico, digamos más del tema de salud, pero si yo tengo historia, valoración facial y valoración corporal y otros tipos de valoraciones que se puedan necesitar, todos hacen parte de la carpeta de la historia de mi cliente, o sea, todos irían dentro de la carpeta. Y todo lo demás, porque cada vez que yo tenga una sesión con mi cliente se genera información, eso también iría a la carpeta de historia de mi cliente. Entonces sí debo por lo menos tener una carpeta en donde voy acumulando ese seguimiento desde la ficha donde están los datos básicos, la historia con información del estado de salud de mi cliente y todo lo demás que se vaya sumando. Dormelina fue la que me habló, sí, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Bueno, a ver, tengo preguntas. Marisol, feliz Día de la Mujer también para ti, querida. Un abrazo, mi querida Gray y Eileen. Bueno, me encanta que les guste esta información. Y, ¿qué más está por acá? Bueno, feliz Día de la Mujer para todas, claro que sí, de la mujer emprendedora, de la mujer valiente, porque somos muy valientes para llegar a hacer todo lo que hacemos a diario, los que tienen hijos, la familia, los que atienden a su mamá, a su papá, a veces se dedican a atender a sus hermanos. Y además de eso, trabajar, mantener la casa organizada. Bueno, yo creo que somos unas trotamundos y aún así también hacemos nuestra empresa, creamos nuevos servicios, ayudamos a más personas con nuestro trabajo también. Aileen, bueno, también nos está deseando un feliz día. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta relacionada con el tema que acabo de hablar hoy? Bueno, feliz día, Jimena, qué gusto. Bueno, mis queridas, gracias por haber asistido, gracias por estar. Saben que son 30 minutos los lunes. Intento siempre mantener una información previa como ejemplos, como el que les tuve hoy. Seguramente en la próxima vamos a hablar de, no sé, el manejo del inventario. Me encantaría hablarles un poco sobre el costeo de los servicios y el manejo de los inventarios de consumo, cómo controlar esas porciones que se nos escapan a veces y que no sabemos exactamente si es que se nos perdieron, se nos dañaron o se los robaron o qué pasó o estamos haciendo mal, digamos, el porcionamiento de estos
productos de consumo. Bueno, esto sería para la próxima. Les agradezco mucho que hayan estado y si tienen alguna pregunta adicional por interno o si alguien está interesado en iniciar su proceso de automatización utilizando nuestra herramienta Aesthetic Software, quedo disponible para que por favor se comuniquen con nosotros. Grace Zambrano aprendió la parte de porcionamiento. Sí, señora, mi querida Grace es una de nuestras gerentes formada con el método Crea, Gerencia y Vende. Ella ya tiene su portafolio de servicios, es una persona que está en Guayaquil y desde allá tiene un portafolio bastante novedoso. Mi querida Grace, estamos pendientes de tu graduación, solo me resta entregarle su certificación ya que ella culminó ya todo el proceso de mentoría personalizada para crear, aprender a gerenciar y para aprender a vender sus servicios. Un abrazo, ya nos hablamos por interno, mi querida Gray, para cerrar contigo el ciclo de certificación como gerente de tu empresa o de tu propia marca. Un abrazo para todas, cuídense mucho y sigamos creciendo, que esto es una gran empresa, la estética es un muy buen negocio siempre y cuando lo sepamos mantener organizado y controlado. Un abrazo, chao, chao.